Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a reseñar de inmediato titulares. Vamos a empezar reflexionando, mostrando un poco más de información y las repercusiones de este tema que ha pasado ayer en Chile, donde diputados aprobó el retiro del 10% de las AFP. Según CEPAL, el PIB de Argentina caerá 10,5% en este 2020. Y hoy Huawei en la mira, expediente económico de este día. Vamos a ver, diputados chilenos aprobaron ayer el retiro anticipado de fondos de pensiones, una decisión parlamentaria que no fue indiferente para la Bolsa de Santiago. Ayer mismo, mientras se hacía la votación en el Congreso, ya el mercado internalizaba lo que ocurría. La Bolsa de Santiago cerró las operaciones con una caída de 1,69% y se ubicó en los 4.185 puntos. Se trata del mayor retroceso diario desde el 15 de junio. El martes, previo al debate entre los parlamentarios, el IPSA interrumpió 4 jornadas consecutivas al alza, con un retroceso de 0,6%. El desempeño de este indicador, IPSA, reflejó la preocupación del mercado por los impactos que puede generar a un proyecto de ley sobre los activos financieros locales. Esto ya que la medida obligaría a las AFP a salir a vender parte de su cartera para financiar el retiro del 10% de los fondos previsionales. La liquidación de las inversiones de las gestoras presionaría el tipo de cambio, arrastraría precios de las acciones y presionaría al alza las tasas de interés. Así, el poder financiero mete miedo en un mercado a la baja. Por otro lado, agregamos qué pasó ayer en esta sesión. La norma que creaba el Fondo Colectivo Solidario de Pensiones obtuvo 89 votos a favor, 43 en contra y 21 abstenciones. Por lo tanto, se rechazó porque no alcanzó quórum mínimo de aprobación de 93 votos favorables. CEPAL estima que la caída del PIB de Argentina será del 10,5% en este año. La institución regional de la Organización de Naciones Unidas, que tiene sede en Santiago de Chile, elevó en 4 puntos porcentuales la caída que tendrá el PIB nacional de Argentina. El anterior informe de abril había estimado a esa caída en 6,5% siempre. Al mismo tiempo, estimó que el índice de pobreza trepará en el país al 37,5%. La directora ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, se manifestó sobre la reestructuración de deuda que lleva a cabo el gobierno de Alberto Fernández. Se mostró esperanzada en que la Argentina llegue pronto a un acuerdo con sus acreedores para ampliar el espacio fiscal que le va a requerir la reactivación. Desde que llegó a la presidencia, Jair Bolsonaro ha favorecido a las grandes empresas sobre los trabajadores y a las élites por encima de los pobres. Una situación que no ha cambiado, ni siquiera en tiempos de pandemia. Los habitantes de las favelas de Sao Paulo, que carecen de soberanía alimentaria, piden al mandatario cambiar su enfoque político-social. Milena Maya es ama de llaves, una madre soltera de 3 hijos. Pronto se encontró desempleada y sufre las causas del abandono de políticas sociales por parte de las autoridades para proteger a la población en medio de la pandemia. Al igual que muchas otras familias que han sido golpeadas por las consecuencias económicas agudizadas por la crisis sanitaria. Me despidieron del trabajo y la situación se puso difícil porque vivo con mis 3 hijos y los cuido solo. Y debido a la pandemia quedé sin trabajo. Hay días en que tenemos que saltear una comida porque las cosas están difíciles. Para aliviar la necesidad por la cual están pasando los residentes de la favela, la ONG está proporcionando paquetes de alimentos para personas necesitadas. La gente dice que el virus es democrático, pero la verdad es que las autoridades no lo son. Por lo tanto, su impacto en las comunidades pobres, en las favelas, es mucho mayor. Es por eso que estamos haciendo este trabajo, no solo recolectando datos, sino también contactando a las familias y presionar a las autoridades.
El gobierno de Bolsonaro ha favorecido políticas de austeridad que han recortado los beneficios sociales y profundizando la desigualdad. Pero mientras los expertos aseguran que la COVID-19 golpeará desproporcionadamente a los más pobres, Bolsonaro no solo no diseña estrategias para enfrentar esta emergencia en las favelas, ni siquiera admite que el país está pasando por una crisis de salud pública, pese a él mismo estar contagiado. Muestro otra información que se da en Latinoamérica. El presidente de Venezuela ayer al país comunicaba que pondrá a disposición de los pacientes COVID-19 las instalaciones del Poliedro de Caracas. El primer mandatario indicó que mandó a preparar este recinto donde pudiera haber, como sucedió en otros lugares del mundo, un hospital de campaña para atender los casos asintomáticos. Se mueve toda Venezuela, toda la estructura sanitaria nacional en función de pasar este momento de contagio COVID-19 en toda Latinoamérica. Aquí hay que ir sumando información también acerca del estado de los hospitales y las ayudas internacionales que se han recibido en cuanto a insumos aportados por China y por Rusia, que le dan capacidad de maniobra justamente, y esto permite atención gratuita al ciudadano que le haga falta. Estamos hablando en esta coyuntura siempre COVID-19. Ahora, en Perú, el presidente Martín Vizcarra reorganizó su gabinete, cambiando a 11 de sus 18 ministros, incluido el de la cartera de salud. La segunda vez que ha cambiado el puesto desde que comenzó esta pandemia. Miren de lado y lado cómo se van dando las informaciones. El gobierno peruano ha sido objeto de fuertes críticas por su gestión en esta crisis de salud, con más de 300.000 infectados, la segunda cifra más alta de contagiados en América Latina, con más de 12.000 muertos, la tercera cifra más alta de la región. PIB de Perú disminuyó 32,75% interanual en mayo, la segunda peor caída en el año, por la semiparálisis de la economía a causa del confinamiento obligado que tuvo que poner el mandatario en este país. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, este miércoles aportaba datos acerca de el impacto económico que ha dejado el confinamiento en este país, que otrora venía creciendo a un ritmo, a un promedio arriba de los 4 puntos, y sin embargo no lo distribuía en carteras de salud y de educación en una proporción al crecimiento que tenía. Son nuestros principales lineamientos de trabajo en esta etapa. Luchar contra la pandemia hasta derrotar al virus. Recuperación económica para que haya más trabajo e ingresos para todos los peruanos y peruanas. La mejora del sistema de salud, educación y el cierre de brechas que permitan que los peruanos tengamos mejores oportunidades. Estoy seguro que con este nuevo gabinete consistente y renovado lograremos avanzar y cumplir. Esa mesa tan larga no la tienen los peruanos, porque está vacía la mesa, porque se quejan de que no han recibido la ayuda estatal que necesitan, y también allí el mal humor social va en aumento. A la vuelta, China se recupera, ya se lo cuento. China se ha convertido en estos días en la primera potencia mundial que recupera crecimiento económico segundo trimestre del año y en medio de la pandemia. La economía china disminuyó 1,6% interanual primer semestre de este año, pero creció 3,2% en el segundo trimestre, según los datos publicados este jueves por la Oficina Nacional de Estadística, o sea que son datos oficiales. La segunda economía más grande del mundo creció 3,2% abril-junio respecto al año anterior, revirtiendo esta
disminución del 6,8% en el primer trimestre. El gigante fue el primer país en reactivar actividad y podría ser un indicativo de la esperada recuperación de la economía global. La prevención y el control de la epidemia en China continúan mejorando y la reanudación del trabajo, la producción, los negocios y el mercado se han acelerado. Como resultado, la economía pasó de desacelerarse a aumentar en la primera mitad de 2020, con crecimiento económico en el segundo trimestre, cambiando de negativo a positivo, y principales indicadores que muestran la recuperación del crecimiento. La economía se recuperó gradualmente, el sustento básico se aseguró de manera efectiva, la expectativa del mercado en general fue buena y el desarrollo social general fue estable. En esta jornada también se dio a conocer el dato de desempleo de China. La tasa encuestada en el país en zonas urbanas fue del 5,7% en junio o 0,2 puntos porcentuales menos que en mayo, según mostraron datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. China da prioridad a la estabilización del empleo y a garantizar el nivel de vida este año con el objetivo de agregar más de 9 millones de nuevos empleos urbanos y mantener esta tasa de desempleo urbano encuestada en alrededor del 6%. Según informe de trabajo del gobierno. Mientras unos transitan en terreno alcista, otros lo hacen, pero en forma contraria. Caso Francia, del cual se pudo saber en esta jornada que prevé para el cierre de este 2020 la recesión más severa que jamás haya registrado. Para 2020, como saben ahora, pronosticamos una recesión del 11%. La recesión más severa desde que se crearon las cuentas nacionales. Detrás de los datos contables, el drama humano y los territorios maltratados. Todo esto deberíamos prever, acompañar y tratar de aliviar. La creación del empleo y el combate a la pérdida de puestos de trabajo serán las prioridades de este hombre que está hablando aquí, el nuevo premier, Jean Castex. Por ello, destinará 110.000 millones de dólares a reactivar el aparato económico y a proteger a las personas y empresas más afectadas por el cierre nacional que se tuvo que decretar para frenar el avance del coronavirus. De esta dotación, 30.000 millones irán a las empresas que no han podido reanudar sus actividades todavía o que lo han hecho de manera parcial y sus economías se han visto afectadas. A esto hay que sumarle que el próximo año cobrarían otros 8.000 millones más. El nuevo plan de rescate recibirá 20.000 millones de euros para inversiones relacionadas con el clima, incluido un uso más amplio de bicicletas eléctricas, un estímulo para proveedores locales de alimentos, renovación urbana y renovación masiva de edificios antiguos. Sigo con el tópico desempleo. Vuelve a ser el principal problema para los ciudadanos por delante de la crisis económica y el coronavirus en España, aunque la preocupación por el último crece. Barómetro publicado este miércoles por el Centro de Investigaciones Sociológicas CIS indica que entre el 1 y 9 de julio, cuando se levantó esta encuesta, 34,6% de quienes respondieron dicen que el desempleo es el mayor problema que hoy tiene España, un porcentaje superior al 32,5% registrado en el mes de junio. Los jueces europeos dieron la razón este miércoles a Apple y anularon la decisión de la Comisión Europea de obligar al gigante estadounidense a devolver 13.000 millones de euros a Irlanda en impuestos atrasados, en un caso clave para la política de la Comisión Europea. La decisión supone un revés para el Ejecutivo Comunitario, guardián de la competencia en la Unión Europea, en su batalla por limitar la transferencia de beneficios de las multinacionales y el poder de los gigantes estadounidenses. Por su parte, el recién estrenado presidente del Eurogrupo, quien se ha mostrado reticente a un impuesto europeo a los gigantes de Internet, acogió con beneplácito la sentencia del Tribunal Europeo. Y es que Irlanda alberga sedes de estas empresas estadounidenses caracterizadas por no rendir cuentas en medio de sus millonarias ganancias. Irlanda no proporciona tratamiento fiscal preferencial a ningún contribuyente. Esta no es la política de ningún gobierno irlandés. No es la política del comisionado de ingresos.
El conflicto UE-Apple se remonta a agosto de 2016, cuando una decisión histórica de la comisaria de la competencia Margrethe Vestager puso a la Unión Europea en el mapa como azote de Silicon Valley, al acusar a Irlanda de permitir que Apple se ahorrara impuestos entre 2003 y 2014. El presidente estadounidense Donald Trump acusó incluso a Vestager, que en 2019 renovó su cargo al frente de la competencia por otros 5 años, de odiar a Estados Unidos y la bautizó como la señora de los impuestos por las multas a las empresas de su país. Pese al revés de Bruselas, este jueves se confirmó la decisión de la justicia europea de anular el acuerdo sobre transferencia de datos personales entre la Unión Europea y Estados Unidos, conocido como escudo de la privacidad, al estimar riesgos para su protección en los programas de vigilancia estadounidenses. Los datos personales en Internet, como la geolocalización o el comportamiento de los internautas, entre otros, representan la mina de oro de la economía digital, especialmente para los gigantes estadounidenses como Google, Facebook o Amazon. A la vuelta, Pompeo y Huawei. Fíjese cómo sigue esto. No puedes proteger esta información que se traduce a través de estas redes no confiables que son de origen chino, seguramente terminará en manos del Partido Comunista Chino. Y creo que hicieron esto por las razones correctas. Creo que hicieron esto para proteger y preservar y asegurar las libertades de la gente del Reino Unido. Y estoy seguro de que continuarán con esa política. Declaraciones de Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, que agradecía la decisión tomada a principios de semana por Reino Unido de prohibir a Huawei participar en los servicios 5G en suelo británico. China criticó este jueves la represión de Estados Unidos contra Huawei como juego sucio, la calificó, y disparó contra el propio historial de derechos humanos de Washington al señalar el racismo en Estados Unidos. El rechazo de Beijing se produjo un día después que Estados Unidos anunciara restricciones de visa para empleados de Huawei. A ello se suma que la administración Trump recientemente se regocijó con el creciente éxito luego de aislar a Huawei y se conoció esta semana la decisión del Reino Unido de prohibir la empresa. Desde Beijing, dicen, Londres perdió su soberanía. Como una empresa privada tan buena, la única falla de Huawei es ser chino. Todo esto muestra que el gobierno británico ha perdido su preciosa independencia y autonomía en el tema de Huawei. Las ganancias de su decisión no compensan las pérdidas. Y uno ya sabe que si hace algo Estados Unidos, trasfondo hay. En medio de este asedio constante, vamos a ver qué es lo que hay. La carrera por la tecnología quinta generación o 5G se acelera. Esto es una realidad en el mundo. El 5G implica una profunda transformación con consecuencias importantes en lo empresarial, en lo social, en lo geopolítico. China tiene la delantera y con eso despierta la paranoia de Estados Unidos, que ya lanzó el ataque para frenarlos. China sabe las consecuencias geopolíticas, militares que conlleva quedarse atrás en esta competencia. La tecnología de quinta generación propone que todos los objetos estén conectados entre sí. El 5G será 40 veces más rápido que el 4G. Muchos pensarán que se trata solo de ciencia ficción. Lo cierto es que esta tecnología ya está operativa y es la que dará paso a una nueva sociedad en red, así como una nueva economía que se basa en la conexión de grandes bases de datos.
lo que ya todos conocen como la Big Data. Para que se tenga una idea, si en el 2014 había unos 1.600 millones de objetos, máquinas conectados, para este año se esperan que sean unos 20.000 millones. En dividendos tenemos que el 5G es un mercado que moverá en 2025 la cuantiosa cifra de 247.000 millones de dólares, por lo que analistas aseguran que quien tenga control sobre esta tecnología dominará el futuro. En la actualidad, la compañía china Huawei lidera el desarrollo de la quinta generación, por lo que Estados Unidos quiere dejarla fuera de competición. Los estrategas de Silicon Valley y de Washington han querido hacer ver al mundo que la ventaja que tiene Huawei en lo que respecta a la tecnología 5G solo ha sido posible gracias al espionaje industrial sobre Estados Unidos que dicen ejerce esta compañía, por lo que no les bastó con pedirle a Canadá que arrestara a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, hija del fundador de Huawei, sino que Trump, Google y sus aliados han lanzado constantemente un ataque brutal contra el gigante tecnológico. Y es que Estados Unidos a lo largo de la historia se había apoderado del control absoluto de los sistemas de comunicación e información. Por eso tanto nerviosismo. Pese a que Estados Unidos ha intentado una y otra vez detener al gigante chino Huawei, no ha podido. Y pese a que Washington se esfuerza, ni siquiera la actual pandemia de coronavirus ha impedido el desarrollo de esta compañía. La dotación de personal y las grandes ambiciones de la compañía continúan creciendo. Huawei, una presencia dominante en Shenzhen, sede de una serie de grandes titanes tecnológicos chinos, no ha dado señales de debilidad pese a la arremetida. Desde que Washington destacó a la empresa como un objetivo directo en la lucha comercial más grande y amplia entre Estados Unidos y China, que comenzó a finales de 2018, su personal global ha crecido de 180.000 a 194.000, dicen funcionarios de la compañía. Incluso a pesar de la presión, Huawei anunció un crecimiento del 19% en sus negocios globales en 2019. Además, se espera que la compañía se convierta en un líder mundial en las redes inalámbricas de 5G en medio de la creciente competencia. Washington ha presionado a otros países para que eviten sus equipos por posibles riesgos de seguridad, dicen. Pero a pesar de la campaña feroz, Huawei ha demostrado que en la adversidad se crece. Los movimientos de Estados Unidos para negar el acceso a los servicios de Google en sus teléfonos inteligentes Android llevaron a Huawei a acelerar la producción de su sistema operativo HarmonyOS, presentado el año pasado. Además, con las interrupciones de los semiconductores, esperan impulsar los esfuerzos de la unidad de chips Huawei, HiSilicon, para desarrollar sus propios suministros. Incluso Huawei, que cuenta con una universidad con 40 aulas físicas donde se capacita la creciente fuerza laboral global del gigante chino de telecomunicaciones, reinició en mayo sus actividades. El nuevo contenido del curso incluye comprender y lidiar con el estrés mental de la presión estadounidense. Gracias a todos. Hasta luego.